gestión municipal. Y para ello, justo este es el esquema que va a seguir la sesión. En primer lugar, vamos a revisar organización municipal, qué es las gerencias municipales, cuál es la estructura orgánica municipal y su composición. Luego vamos a pasar a ver las formas de gestión municipal, normalmente concesión y rol empresarial y municipal, y ahondaremos en otras formas de gestión, los procedimientos administrativos, las estrategias para abordar los principales retos en la gestión municipal y finalizaremos con corrupción en la gestión municipal. El primer gran tema que vamos a revisar es el de organización municipal. Justo si hablamos de gerencia municipal, estructura orgánica y la composición, de alguna manera en las últimas 3 sesiones ya hemos venido hablando acerca de cómo se organiza, cuáles son los órganos que están comprendidos dentro de los gobiernos locales. Entonces, esto más que nada va a ser un mero repaso y más bien vamos a aprovechar en revisar un ROF. Como ya habíamos comentado antes, la administración municipal adopta una estructura gerencial más que nada, y por eso es que ustedes pueden darse cuenta que la estructura muchas veces se parece a las que podemos encontrar en otras entidades estatales del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Y las facultades y funciones las podemos encontrar en los instrumentos de gestión, en el MOF, en el ROF, en el MOP y en la Ley Orgánica de Municipalidades. Naturalmente, también pueden revisar la Ley de Bases de Descentralización y también la Constitución, porque ya como hemos comentado antes, es desde la Constitución que se parte a todo lo que son gobiernos locales y viene a ser la norma primigenia sobre la cual ya se vienen desarrollando toda esta normativa local. Respecto a la estructura orgánica municipal, recuerden que lo básico siempre va a ser que cuente con gerencia municipal, órgano de auditoría interna, procuraduría pública municipal, oficina de asesoría jurídica, oficina de planeamiento y presupuesto. La gerencia municipal, ustedes ya saben, el gerente o la gerenta municipal viene siendo nombrado o nombrada por quien ocupa el cargo en la alcaldía, ¿no? Por eso es más que nada un puesto de confianza. Sin embargo, eso no lo exime de tener responsabilidades, sobre todo en la entrega de información, cuando así lo requiera el consejo municipal o alguno de los regidores o regidoras, ¿no? Y por eso es que revisábamos ya en clases anteriores que también, por eso es que cuenta con responsabilidad este gerente o gerenta municipal, y si incumple, ¿no? Dependiendo quién le solicita la información, hay un plazo que está determinado en la Ley Orgánica de Municipalidades. Si incumple ello, tiene la responsabilidad por ello. El órgano de auditoría interna, más que nada esto es para llevar el control gubernamental respecto al gobierno local, ¿no? Y ustedes saben que esto más que nada parte desde la Contraloría General de la República, ¿no? Y por eso es que justamente todos esos funcionarios que trabajan en las OSIs, en las diferentes entidades estatales, pues más que nada responden a la Contraloría. Y es como una pequeña descentralización que se da dentro de cada entidad estatal. Y es por ello que sí o sí tiene que haber el órgano de auditoría interna. Y también, como ya habíamos revisado antes, también pueden solicitar en función a las potestades que ya están determinadas en la ley orgánica, se pueden solicitar la realización de exámenes especiales u otros tipos de investigaciones según la norma de Contraloría. La Procuraduría Pública Municipal, ¿no? Que ustedes, como ya deben tener algo de conocimiento, también está integrada más que nada pues, por todos los abogados, abogadas que se encargan de revisar los casos que sean dados contra el gobierno local o que sea para defender al gobierno local, ¿no? La Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no? La que va a absolver más que nada todas estas consultas de otras gerencias en el ámbito legal, la que va a dar soporte
Por ejemplo, también si es que se va a dar la emisión, como ya conversábamos, ¿no? El tema de las ordenanzas, los propios decretos de alcaldía, quien tiene que revisar que efectivamente se esté cumpliendo tanto con la parte procedimental, como hablábamos, el tema del tema tributario, ¿no? La ratificación, por ejemplo, en el caso de el tema tributario que tiene que haber, que tiene que ser ratificado por el decreto de alcaldía. Entonces, por ejemplo, esta parte procedimental, la Oficina de Asesoría Jurídica debería verificar que efectivamente se está dando, ¿no? Por ejemplo, si es que se va a emitir una resolución de alcaldía que efectivamente se esté emitiendo en los términos correctos la resolución de alcaldía, debería verificar para ello la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no? Si es que se va a dar, por ejemplo, la emisión también de esta ordenanza por la condonación de alguna deuda en específico, también la Oficina de Asesoría Jurídica puede revisarlo. Si es que tienen dudas otras gerencias respecto a el tema legal en alguna de sus competencias, por ejemplo, en el tema de licencias de funcionamiento, si está acorde o no las disposiciones, de acuerdo a la ley de edificaciones, por ejemplo, y no cuentan o pueden contar o no pueden contar dentro de su equipo, por ejemplo, el área de licencias, si cuentan o no cuentan con algún abogado o abogada, indistintamente pueden solicitar también un informe a la Oficina de Asesoría Jurídica para que se pronuncie al respecto, ¿no? Luego tenemos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? En la cual, tal y como se señala, es donde se asignan justamente estas partidas, se designan las que deberían elaborar este presupuesto que luego viene a ser discutido también, pues no por el Consejo Municipal, entre otros. Y a discrecionalidad, pues ya vienen los órganos de línea, de apoyo, de asesoría, que ahora lo vamos a revisar. Y se hace la precisión respecto al gerente o la gerenta municipal, que viene a ser esta persona que dirige y se responsabiliza de la administración municipal. Es este funcionario o funcionaria de confianza y a tiempo completo y tiene que tener una dedicación exclusiva y, como ya bien mencionaba, designado por el alcalde. Y por eso, como es alguien de confianza, puede ser cesado tanto por el alcalde como por acuerdo del Consejo Municipal. Entonces, representativamente podemos ver en esta pirámide que en el tope máximo se encuentra la alcaldía, representado por el alcalde, quien viene a ser la máxima autoridad y es el jefe y el administrador de los recursos de determinado gobierno local, ¿no? Y luego tenemos ya a la gerencia municipal, que es un subordinado, una subordinada más que nada al alcalde. Miren, por ejemplo, en este organigrama que corresponde a a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, hablábamos, ¿no?, de cuáles son los órganos de línea base que tienen que ir. Por ejemplo, acá tenemos la alcaldía, el consejo municipal, dentro del consejo tenemos la comisión de regidores, tenemos el órgano de control institucional que está ahí en la oficina de Procuraduría Pública Municipal. Y luego tenemos, en azul ustedes se pueden dar cuenta que son puntos claves, ¿no? Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional. Y, por ejemplo, como órganos de línea, ¿no? Gerencia de Desarrollo Económico Social, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Si bien les comentaba de que tiene que estar siempre el órgano de control institucional, aquí yo entiendo que no lo resaltan como tal porque no son funcionarios o funcionarias que son nombrados por el propio gobierno local, sino que ya son nombradas por mandato de la Contraloría y por eso es que no tienen este derivado en azul, ¿no? Y luego ustedes se pueden dar cuenta que a la par, tanto en algunas gerencias o de manera indistinta, se pueden crear otros órganos de línea, ¿no? Por ejemplo, acá del Consejo Municipal ya hemos revisado también, se pueden dar las comisiones de regidores, ¿no? Esta comisión especial, esta comisión ordinaria de la que conversábamos. Luego, también tenemos el Consejo de Coordinación Local, la Plataforma Distrital de Defensa Civil, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, Comité Administrativo, Junta de Delegados Vecinales Comunales,
Comité Distrital por los Derechos del Niño y del Adolescente, el Consejo de Participación Local de Educación, el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, un Comité Ambiental Municipal. Y, por ejemplo, acá ya empezamos a ver que de la gerencia municipal, bueno, aparte tenemos una subgerencia que sale por ahí, ¿no? La subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones. En cambio, de la gerencia de administración ya se deriva en realidad la subgerencia de gestión de recursos humanos, la subgerencia de tesorería, la subgerencia de contabilidad, la subgerencia de logística y control patrimonial. Luego tenemos de manera muy aparte dos subgerencias, ¿no? Subgerencia de programación multianual de inversiones, subgerencia de supervisión de inversiones. De la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tenemos la Subgerencia de Estudios, Subgerencia de Obras y Mantenimiento, Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural y Gestión de riesgos de desastres. De la Gerencia de Desarrollo Económico Social deriva la Subgerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Subgerencia de Gestión Ambiental. Y al parecer que esto también deriva de la gerencia municipal, es la subgerencia de formulación de proyectos, subgerencia de administración tributaria, subgerencia de fiscalización, subgerencia de seguridad ciudadana. Como se pueden dar cuenta, tenemos los órganos de línea que son los básicos, tenemos estos órganos, los básicos, y luego tenemos los creados a discrecionalidad, ¿no? Donde tenemos estos órganos de línea que hablamos de las sugerencias y de los de apoyo o asesoría. Y en comparación, tenemos, por ejemplo, acá el organigrama de una municipalidad provincial, que es la de Concepción, que se encuentra en la provincia de Junín, ¿no? Aquí lo tenemos organizado de otra manera. Acá, por ejemplo, tenemos Consejo Municipal y de manera independiente, órgano de control institucional, Procuraduría Pública Municipal, Junta de Delegados Vecinales, el Consejo de Coordinación Local Provincial. Y se acuerdan que hablamos esto de los órganos de coordinación. Y más, o sea, no es que se deriven del Consejo Municipal, sino que trabajan con el Consejo Municipal, por eso es que se encuentra esta asociación. También tenemos la alcaldía, tenemos la gerencia municipal, y de la gerencia municipal se deriva la oficina de Secretaría General, ¿no? Luego tenemos, ¿qué otras oficinas tenemos? La Oficina General de Administración, que se subdivide en Oficina de Gestión del Talento Humano, Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Patrimonio, Oficina de Tesorería, la Oficina General de Asesoría Jurídica. Luego tenemos la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Y aquí tenemos la Oficina de Presupuesto, de Planeamiento y Modernización, de Programación Multianual de Inversiones, Oficina de Informática e Innovación Tecnológica. Luego tenemos otras gerencias, ¿no? Por ejemplo, la Gerencia de Obras Públicas y Gestión de Inversiones, Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Transporte, Gerencia de Desarrollo Social y Poblaciones Vulnerables, Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, Gerencia de Administración Tributaria. Y cada una de estas gerencias se subdivide en otras subgerencias. Se dan cuenta que, de alguna manera, este organigrama de la municipalidad provincial, uno, es más ordenado a simple vista, a diferencia de lo que encontramos aquí. Y dos, que esta organización de subgerencias dentro de cada uno nos permite más o menos tener mayor amplitud de lo que debería cada una de ellas encargarse. Y aparte, como esta ya es una municipalidad provincial, por ejemplo, acá nos podemos dar cuenta que aquí hay una empresa prestadora de servicios Mantaro. O sea, acá tenemos una empresa municipal que deriva de la provincial. También tenemos un instituto vial provincial y una beneficencia pública. O sea, que quiere decir que estas tres entidades estatales también dependen de la municipalidad provincial. A diferencia de que, por ejemplo, acá no tenemos ninguna empresa municipal en la municipalidad distrital de Ciudad Nueva, ¿no? Entonces también se van dando cuenta que también que esto podría devenir de la cantidad de presupuesto que tienen asignado, que muchas veces las distritales no pueden tenerlo, no tienen un presupuesto tan alto a diferencia de la provincial. Y también, ¿qué factor puede influir? Acá estamos hablando de Concepción, que está en Junín. Entonces,
también nos viene a la mente el tema del canon, porque por Cerro de Pasco, por la misma Oroya también, que se recibe dinero y estas partidas pues son divididas entre las diferentes municipalidades provinciales y eso también influye mucho en todos esos temas. Aparte, ustedes saben que hay hidroeléctricas justamente en la parte de Junín, entonces por ahí también podría derivar el tema de esta empresa prestadora de servicios Mantaro. Ahora, aquí les he mostrado lo que ustedes pueden revisar si googlean organigrama de una municipalidad distrital y una provincial. Pero lo ideal es que ustedes vayan a revisar lo que es el reglamento de organización y funciones. Por ejemplo, aquí tenemos el de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Y acá, ¿a través de qué instrumento normativo viene siendo aprobado este ROF? A través de una ordenanza municipal. En esta ordenanza municipal, tal y como se señala aquí, se deroga ordenanzas anteriores y se aprueba el reglamento de organización y funciones. Y a través de este ROF se aprueba la modificación de la estructura orgánica de la municipalidad provincial. ¿Qué quiere decir? Que con el ROF, justamente como vamos a revisar qué órganos están contenidos dentro de este gobierno local, se puede justamente variar la estructura. Por ejemplo, aquí en ese reglamento, a ver, obviamente hay que empezar con un marco jurídico primigenio en el cual se habla, ¿no? Que la Municipalidad Provincial de Arequipa es una entidad pública con personalidad jurídica, cuál es la jurisdicción que abarca, cuáles son las competencias de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. Por eso es que les decía de que, aunque sonara repetitivo, hablar todo el tiempo de materias, de competencias exclusivas, competencias compartidas, pero en realidad es algo que está inmerso dentro de todos los instrumentos normativos o institucionales que se elaboran para el desarrollo de los gobiernos locales. La base legal que avala este ROF, y aquí ya empezamos a ver cuál viene a ser la estructura orgánica, ¿no? Los órganos de alta dirección, los órganos consultivos, ¿no? Regidores, junta de delegados, plataforma, comité provincial de seguridad ciudadana, el órgano de control, el órgano de defensa judicial, la administración interna, denominados órganos de asesoramiento, donde está asesoría jurídica, planeamiento, administración interna. ¿Cuáles son los órganos de apoyo, no? Oficina de Secretaría General, Relaciones Públicas, Imagen Institucional, la OGA, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones. ¿Cuáles son los órganos de línea? Tenemos la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Gerencia de Servicios a la Ciudadanía, la Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible. Y miren, qué curioso, ¿no? Hablamos de transporte y movilidad sostenible. Y en el Perú todavía el tema de la movilidad sostenible viene siendo recién tratado, ¿no? No es algo que aún esté plenamente instaurado ni normativa ni doctrinariamente. Entonces llama la atención que en este ROF ya empecemos a hablar de movilidad sostenible, sobre todo sin revisar. Por ejemplo, si yo leo esto, ¿qué quiere decir? Que este ROF ya está integrando conceptos mucho más profundos. Entonces, yo debería poder encontrar en realidad en otro documento institucional o en alguna parte al menos de la página web de la que se desprende la Municipalidad de Arequipa, qué se entiende por movilidad sostenible, cómo se está aplicando el tema de movilidad sostenible. No simplemente es, bueno, vamos a adecuarnos a lo que ahorita está en boga y simplemente lo vamos a colocar, no, sino que lo que se tiene que hacer es, si vamos a adoptar eh, nuevas políticas dentro de nuestra institución o nuestra entidad, pues hay que ser consecuentes y uno, preparar los documentos necesarios por los cuales uno puede informarse y saber cómo se va a desarrollar y cómo se va a implementar la movilidad sostenible. Y obviamente, pues no vamos a pretender que la movilidad sostenible sea implementada de aquí a unos meses, ¿no? Tiene que haber un trazado, un FODA de por medio.
la gerencia de administración tributaria, la subgerencia de sanciones administrativas, seguridad ciudadana. Y acá también es justo lo que hablábamos, ¿no? El tema, al igual que en la provincial de Concepción, acá podemos ver también de que tienen otras instituciones, ¿no? Que están adscritas: Instituto del Sistema Integrado de Transporte, Instituto de Viabilidad Provincial de Arequipa, Instituto Municipal de Planeamiento, Servicio Municipal de Matadero Metropolitano de Río Seco, Establecimiento de Salud Municipal, y también tienen empresas municipales, como la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, la Empresa Municipal de Eventos Culturales. Y aquí resulta interesante el ROF, porque el ROF te va a establecer para qué está cada órgano en sí, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos, el Consejo Municipal ya lo sabemos, vamos a bajar a alguno de que sea menos conocido. A ver. Por ejemplo, sugerencia de estudios y proyectos. ¿Qué hace, no? La sugerencia de estudios y proyectos es la unidad orgánica de línea de tercer nivel organizacional responsable de la formulación de proyectos de inversión pública y estudios definitivos que requiere la municipalidad. Esta sugerencia depende de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y aquí se establecen cuáles son las funciones de esta sugerencia: programar, dirigir y ejecutar los procesos relacionados con la formulación y evaluación del ciclo de las inversiones públicas conforme a la normatividad dispuesta por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; actuar como unidad formuladora de proyectos de inversión pública de competencia municipal conforme al marco normativo vigente; formular y evaluar proyectos de inversión y proponer las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación que se enmarquen en las competencias de la municipalidad provincial, entre otros. Pero quiero seguir bajando porque quiero ver, por ejemplo, el tema de las empresas municipales. Aquí está. Por ejemplo, acá está estos organismos descentralizados. El Instituto de Vialidad Provincial, por ejemplo, es un organismo de derecho público interno descentralizado con personería jurídica de la Municipalidad Provincial de Arequipa y de las municipalidades distritales de la provincia, que goza de autonomía. Se encarga de la gestión de la infraestructura vial rural, infraestructura básica rural, urbana marginal y otros que coadyuven el desarrollo integral de los distritos a nivel provincial. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que en el ROF ustedes pueden tener mayor conocimiento acerca de lo que conversamos de este organigrama, ¿no? De cómo está constituido, qué funciones le atribuyen, e inclusive cuando ustedes tienen algún petitorio en específico y ustedes necesitan, no sé, sacarle la conformidad de obra de su casa. Entonces ustedes ya saben, me tengo que dirigir justamente a esta sugerencia, a esta gerencia, y porque es la encargada de tal y cual, o porque a veces no solamente es que vamos a ir a solicitar información. En algunas ocasiones nos toca, por ejemplo, tener que hacer una solicitud a través de carta. Entonces, ¿a quién va a ir dirigida? Entonces, de esa manera nosotros ya sabemos qué instancia en específico se va a encargar de tal o cual, o qué servicios puede brindar el gobierno local cuando yo reviso no solamente el organigrama, sino el ROF. El ROF, el MOF, el MOP, depende de cuál sea el instrumento y cuál es la necesidad de información que ustedes buscan saciar de alguna manera. Vale. Ahora, el segundo tema que vamos a revisar refiere a las formas de gestión municipal, entre las que se encuentran la concesión y el rol empresarial de la municipalidad. Pero para poder hablar de formas de gestión municipal, estas formas no es que existen porque sí, sino que antes de hablar de ello tenemos que hablar de los servicios públicos. Lo primero que tenemos que hablar acerca de los servicios públicos es que no existe consenso a nivel mundial respecto a cuál es el concepto que se le deben dar. Danos ya en el 2009 nos hablaba que en la Constitución los servicios públicos refieren a actividades económicas de especial trascendencia para la vida del ser humano, la vida del país, y que son caracterizados por tener este carácter prestacional. Y esto hay que tenerlo muy en claro, porque al hablar de carácter prestacional estamos excluyendo al ejercicio de funciones de autoridad
o que se expresan únicamente en el plano jurídico, como por ejemplo los actos de soberanía, respecto de los cuales corresponde al Estado cumplir un rol de garante o asegurador de la satisfacción de las necesidades públicas para así alcanzar el bienestar general a través de la prestación por parte de operadores privados o en su defecto por el Estado directamente. Y esto hace una clara alusión al artículo 58 de la Constitución. Respecto a los servicios públicos, el Tribunal Constitucional sí se pronuncia de cuáles son las características, cuáles son los elementos de estos, y habla acerca de la esencialidad, que estos servicios tienen que ser esenciales para el desarrollo de la comunidad, porque a partir de ellos pueden saciar una de sus necesidades, que tienen que ser continuos, no es que se tienen que prestar intermitentemente, sino que como, al ser esenciales, tienen un carácter permanente. Regularidad, y hay que diferenciar regularidad de continuidad, ¿no? Regularidad es que siempre se tenga un estándar mínimo y que este estándar mínimo siempre sea garantizado. No es que en algún momento, pues, por ejemplo, el tema del Internet, ¿no? Vale, por ejemplo, yo contrato con 20 de velocidad, pero no es que un día el operador me va a decir, bueno, hoy te voy a dar 5, mañana no te doy nada, pasado mañana pues te doy 20, no, sino que estamos hablando de que tiene que haber un estándar mínimo y en el cual pues el estándar mínimo, por ejemplo, es 15. E igualdad, que si, por ejemplo, se presta un servicio determinado, no se puede hacer ningún tratamiento distinto. No hablamos de discriminación, sino tener un tratamiento distinto a los ciudadanos o ciudadanas, ¿no? A todos se le tiene que prestar por igual porque todos están en las mismas condiciones. Ahora, también hay que reconocer que los servicios públicos, pues, no tienen un carácter material y formal, ¿no? Formal cuando están establecidos a través de, mejor dicho, su creación se da a través de una ley autoritativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las telecomunicaciones, el tema de energía, el tema de agua, que tienen su propia regulación y que a través de la norma, pues, son declarados como tal, o sea, declarados como servicios públicos, ¿no? Y cuando nos referimos al tema del carácter material, ya estamos hablando acerca de este carácter prestacional, este carácter esencial que tiene la satisfacción justamente de las necesidades, ¿no? Y naturalmente los servicios públicos, pues no es que los servicios públicos son estos y esta es la lista y esta lista es inamovible, para nada. Los servicios públicos, conforme nuestra sociedad ha ido avanzando, conforme se dan más necesidades y más que nada los servicios públicos evolucionan a la par con el ser humano. Por eso es que ahora un servicio público viene a ser el Internet, ¿no? Si hablamos en los años 90, el Internet no existía, entonces, por tanto, pues eso no vendría a ser un servicio público, como sí podía ser en los años 90 el tener justamente las líneas telefónicas que antes se tenían en casa y que todo el mundo tenía un teléfono en su casa, pues era considerado un servicio público. Entonces los servicios públicos se van adaptando conforme al desarrollo del ser humano. Ahora hemos hablado un poco de servicios públicos de manera general, pero también ya habíamos conversado en sesiones anteriores que también tenemos los servicios públicos locales, ¿no? Que estos son los atribuibles al gobierno local en sí. Y estos servicios públicos locales nacen, se crean a partir de este tema de descentralización administrativa, ¿no? De que en realidad el Estado va a ser incapaz de poder brindar estos servicios públicos locales porque no tiene, o sea, ni tiene la infraestructura, ni tiene la capacidad humana, y con humana me refiero a tecnológica, a capacidad de funcionarios, como que puedan llevar a cabo todas estas actividades, a diferencia de los gobiernos locales que, más allá de que cumplan o no con su función, pero en teoría están más cerca a su comunidad, a su circunscripción, justamente a los ciudadanos y ciudadanas que viven en sus alrededores. Entonces, por ende, les va a ser de alguna manera más sencillo en sí brindar
este servicio público local, ¿no? Entonces, por eso es que se termina descentralizando justamente los servicios públicos locales. Para ello, hay que partir, ¿no?, de este principio de subsidiariedad estatal, ¿no?, que impone justo este deber de no centralizar al más alto nivel aquellas decisiones que pueden ser adoptadas con igual o mayor eficiencia a un nivel político y administrativo inferior. Y aquí nuevamente estamos hablando de bases teóricas, que se supone que debería haber eficiencia por parte de los gobiernos locales. Aquí no estoy diciendo que los gobiernos locales hoy en día en Perú sean eficientes para brindar los servicios públicos locales, porque en la mayoría de distritos, tanto en Lima y Callao como en el interior del país, nos podemos dar cuenta que los servicios públicos locales que nos brindan los gobiernos locales, pues no lo hacen de manera eficiente. Y hablar de eficiencia es mucho todavía, a veces ni siquiera nos lo prestan y nos cobran y nosotros pagamos a través justamente de los arbitrios para que nos brinden ese servicio y esto no es como tal. Sin embargo, según la doctrina, debería funcionar de esta manera. Y los servicios públicos locales se configuran como una actividad prestacional que está tendente a la satisfacción de necesidades que en el ámbito de sus competencias asegura una entidad local asumiendo su titularidad. Es decir, que la entidad local asume la titularidad de sus servicios públicos locales, la asume, y aun cuando contrate a un privado para que se encargue de brindar este servicio público local, nunca se desprende de la titularidad, se desprende de la gestión, pero la responsabilidad al fin y al cabo termina siendo del gobierno local. Ahora, respecto a los servicios públicos locales, ¿qué dice la normativa? ¿Dónde está el sustento de los servicios públicos locales? Lo encontramos en primer lugar en la Constitución, específicamente en el 195.5. Los gobiernos locales son competentes para organizar, reglamentar y administrar los que sean de su responsabilidad. Asimismo, la Ley de Bases de Descentralización, el 42C, nos señala que son competencias municipales exclusivas administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer necesidades colectivas de carácter local. Y el 73.2 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales o distritales asumen competencias y ejercen funciones en materia de servicios públicos locales, específicamente en el área de saneamiento ambiental, salubridad y salud, y en los artículos del 78 al 87 se mencionan cuáles son las funciones que deben ejercer en virtud de dichas materias. Ahora, ya no he considerado y tampoco he ahondado sobre cuáles son los tipos de servicios públicos locales, porque ya les había dicho que los más conocidos y los que nos cobran a través de este talonario que nos llega en físico a nuestros respectivos hogares o los pueden revisar a través de la página web, pues viene a ser limpieza de parques y jardines, viene a ser el serenazgo y el barrido de calles y la gestión de residuos sólidos. Son estos tres, sobre todo porque estos tres servicios públicos locales cumplen con ser individualizados, es decir, que se establecen criterios, se establecen parámetros justamente para la cobranza de estos. Y estos temas más que nada de arbitrios lo van a poder ver en la próxima sesión, si no me equivoco, que está a cargo de un colega mío, que a él le pueden más que nada consultar todos estos temas tributarios de cómo se hace justo el tema de la cobranza, cuáles son los criterios que normalmente se emplean, que puede ser el tamaño del predio. No sé, normalmente no es el número de habitantes porque a veces ni siquiera la municipalidad o el gobierno local llevan un registro exacto acerca de estos datos. Pero todo esto lo pueden revisar pues en las respectivas ordenanzas, como veíamos la sesión pasada, en la cual también te dicen, ¿no?, en función a qué te están cobrando, cuáles son los criterios empleados, y si ustedes pues no están de acuerdo con ello porque consideran que, no sé,
se está violentando, el parámetro no es ineficiente o realmente no está considerando todo y hay un injusto cobro excesivo por parte del gobierno local, pues se pueden solicitar la declaración de la inconstitucionalidad de determinada ordenanza, ¿no? Siempre y cuando haya sustento para ello, ¿no? O ver la parte formal, ¿no? De que hubo o no hubo ratificación respecto a esta ordenanza, ¿no? Luego, el tema de serenajo, ya también hemos conversado respecto a ello, ¿no? Que justo es uno de los servicios públicos locales más discutidos porque muchas veces nos lo prestan, mejor dicho, nos lo cobran, pero nosotros como ciudadanos no sentimos que lo estén efectivamente prestando. Y eso yo también lo puedo observar porque en mi distrito, por ejemplo, hace 5 años atrás yo sí veía pues al serenajo, el patrullero que pasaba, al menos una vez por semana. En cambio ahora ya no existen los puntos estos de las casetas de serenazgo que antes habían, pues han sido destruidos con el último alcalde, ya ni siquiera hay, entonces es como que yo como vecino, vecina, pues digo, ¿por qué me van a cobrar por un servicio que ni siquiera que no me están prestando? Porque nunca pasa el serenazgo, o sea, no hay ninguna caseta en todas las urbanizaciones aledañas a mi hogar. Pero lamentablemente ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha señalado que sí, que basta con que el servicio sea ofrecido, a pesar de que tú no lo emplees o no lo uses, eh, tienen derecho a cobrarte, ¿no? Entonces, ahí también entra el tema a tallar de la gestión de residuos, ¿no? Que, por ejemplo, si es que yo no boto mis residuos todos los días y simplemente, o sea, es que yo no produzco una gran cantidad, pero el servicio está ahí prestado. Entonces, por tanto, el gobierno local me puede cobrar. Y justamente este es uno de los temas más políticos, ¿no? En el sentido en el sentido no tradicional de político, sino en el sentido de que es muy polémico, es muy cuestionable el tema de los servicios públicos locales. Uno, por la cobranza; dos, por la ineficiencia; tres, porque no son gestionados correctamente. Entonces, eso también te hace preguntarte, pero en realidad, ¿por qué no funcionan los servicios públicos locales en el Perú? Y eso es un tema que justo vamos a tratar más adelante. Ya hemos hablado de lo que son los servicios públicos. Luego hemos a hablar de los servicios públicos locales, que son los prestados por los gobiernos locales. ¿Y por qué he hecho todo este preludio? Porque necesariamente había que hablar de estos dos aspectos para poder hablar de las modalidades de gestión para la prestación de estos servicios públicos locales. Entonces, en estas modalidades tenemos dos: la gestión directa y la gestión indirecta. De manera simple, la directa es la que es prestada específicamente por el gobierno local. Es decir, la titularidad del servicio público local recae en el gobierno local y a la vez la gestión recae también en el gobierno local. En cambio, en la gestión indirecta, la titularidad es del gobierno local, pero la gestión pasa a ser del privado. Esa es la mayor diferencia que existe entre ambas. Ahora, según García Oviedo, que señala respecto a la gestión directa, ¿no? La administración asume entera y privativamente la gestión del servicio, sin intervención ni participación del particular en ella. Designa las autoridades, funcionarios y operarios, aporta el capital, percibe los rendimientos, se beneficia de las utilidades o soporta las pérdidas, fija las tarifas, ejerce la dirección y contrae por entero las responsabilidades que de la gestión pudieran derivarse. En resumen, se encarga de todo, de absolutamente todo. Entonces, ¿quiénes conforman? O sea, ¿cómo podríamos decir que está articulada la gestión directa? Es decir, a través de que el gobierno local se encarga de brindar la gestión directa. ¿Por intermedio de quién? A través de los órganos especializados, los órganos de línea que habíamos mencionado antes, u organismos especiales, a través de la creación de organismos ad hoc.
pero también lo puede hacer a través de personas jurídicas instrumentales de derecho público o privado. Y es más, puede haber participación íntegra del ente público o a través de una persona jurídica encargada del servicio y gestión, una empresa municipal como las que veníamos leyendo. En el caso de la gestión indirecta, Rufián ya nos señalaba que esta es la operada a través de diversas formas o instituciones de origen y base contractual mediante las que la administración mantiene la titularidad del servicio y la responsabilidad última de su prestación, confiando el ejercicio o explotación de la actividad a persona distinta sin perjuicio de la posibilidad de intervención mediata en ella. Primero vamos a revisar el tema de gestión directa y el que normalmente se utiliza en Perú es el tema de la empresa municipal. Y por eso le he querido detallar y luego les voy a hablar de otro. La empresa municipal se encuentra contenida en el artículo 35 de la LOM. Esta empresa es creada por ley a iniciativa de los gobiernos locales, con acuerdo del Consejo Municipal, con el voto favorable de más de la mitad del número legal de regidores. Las municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la inversión. O sea, puede haber un convenio, asesoría y financiamiento con proinversión. Esta empresa municipal, para la creación, mejor dicho, de esta empresa municipal, debe ser fundamental y sobre todo, no solamente para la creación, sino cuando ésta ya esté creada, ya esté en acción, no debería transgredir el principio de subsidiariedad del Estado. Por eso es que yo les ponía el caso de que ustedes consideran o no que sería correcto que una municipalidad distrital en Lima, que no recuerdo cuál es, pero sí la he visto, que ha creado una clínica veterinaria. O sea, esa puede ser una empresa municipal. No estaría transgrediendo el principio de subsidiariedad del Estado porque hay otras clínicas particulares de veterinarias. En ningún caso podrán constituir competencia desleal para el sector privado, ni proveer de bienes y servicios al propio municipio en una relación comercial directa y exclusiva. Y el control de las empresas municipales se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Y justo en este ROF de la Municipalidad Provincial de Arequipa teníamos esta empresa municipal, que es la Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. EMEXA. Este es un organismo con personería jurídica y patrimonio propio creado por resolución municipal e inscrita con ficha registral, como cualquier empresa. Su objetivo principal es organizar, promover y ejecutar eventos culturales, musicales, folclóricos y deportivos, congresos, convenciones y encuentros, ferias, exposiciones y exhibiciones, concursos y competencias, con el fin de rescatar, estimular y potenciar el desarrollo de tradiciones, culturas y artes de Arequipa y la región sur, como las celebraciones de aniversario de Arequipa, fiestas de carnaval, Semana Santa, actividades de primavera y otros eventos como aniversarios, efemérides y celebraciones tradicionales populares. Entonces, aquí a ustedes lo que les corresponde es, en base a lo que ya les he señalado, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es la característica principal que debe tener una empresa municipal? Que es justamente no contradecir el principio de subsidiariedad. Entonces, si les estoy comentando ello, ¿ustedes consideran que la esencia por la cual se crea esta empresa de eventos culturales realmente no está entrando en competencia desleal con una productora? Aquí, al parecer, lo que estaría haciendo la provincial de Arequipa es que, más que nada, basarse en la necesidad de crear esta empresa municipal por esto. Rescatar, estimular y potenciar el desarrollo de tradiciones, culturas y artes de Arequipa y la región sur. Yo entendería que esto es sobre todo el argumento que emplea la provincial para crear a esta empresa municipal, ¿no? Porque lo que podría decir no es que ninguna
nosotros podríamos contratar a una productora, pero esta productora, pues, se va a crear, o sea, se va a contratar una productora para un evento en específico. Pero en cambio, si nosotros tenemos esta empresa municipal todo el tiempo va a estar dedicada sobre todo a rescatar, estimular y potenciar el desarrollo de tradiciones, culturas y artes de Arequipa. Entonces, más que nada, está velando por el patrimonio histórico de Arequipa. Entonces, por eso hay la necesidad de crear esta empresa municipal. Yo entiendo que ese es el sustento para crearlo, pero ahí viene el cuestionamiento que nosotros o nosotras, sobre todo los que son abogados o abogadas, uno debe tener, ¿no? O sea, ¿realmente es necesario crear esta empresa municipal? O sea, ¿tiene una finalidad en concreto? ¿Se cumple con el principio de subsidiariedad? ¿Puede ejercer competencia desleal con otras empresas privadas? Y por ejemplo, tenemos al Slim Callao, que esto también ya les había mencionado, que es una empresa municipal de gestión de residuos en el Callao, ¿no? Y esta empresa es creada más o menos en el año 90, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creería que en el año 90, pues sí, ¿no? Era necesario tener esta empresa municipal, pues porque no habían tantos operadores privados que se encargaran de desarrollar de manera adecuada la gestión de residuos, ¿no? Eran dos o tres, era como que más monopolizado, ¿no? En cambio, hoy en día, en lo cual tenemos más operadores que se encarguen de esta función y sobre todo considerando, pues, ¿no? Que la mayoría de municipalidades, pues, contratan a privados para que se hagan cargo a través de una gestión indirecta. Entonces, no tendría sentido, en realidad, que siga existiendo una empresa municipal, pues, de gestión de residuos, ¿no? Entonces, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? O sea, lo interesante de saber la teoría es poder analizar lo que se tiene en la práctica y si se requiere o no se requiere. Ahora, esta es la forma más común que yo les decía, que es de gestión directa. Y en el año 2005 yo recuerdo que muchas municipalidades cometían un gran error porque decían que por gestión directa era contratar a un privado a través de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, en realidad, eso no es gestión directa. Gestión directa, en realidad, vendría a ser que, sirviéndose de la ley de contrataciones, por ejemplo, la municipalidad se va a encargar de comprar camiones de basura, comprar escobas, comprar, por ejemplo, recogedores, y con ello, simplemente como tienen su planilla eh, personas que se encargan de la limpieza, entonces les dan estos instrumentos, le contratan a un chofer para que se encargue de manejar este camión. Entonces quiere decir que de esta manera el gobierno local se está encargando de la gestión de residuos de manera directa. En cambio, si tú utilizas la ley de contrataciones del Estado para contratar a su vez a un privado, eso ya viene a ser gestión indirecta, porque sigues teniendo la titularidad, pero le estás dando la capacidad de gestionar, de brindar el servicio al privado. Ahora, cuando hablamos también de gestión indirecta, tenemos a la concesión. Y la concesión está contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ya Segarra nos habla de concesión y nos dice que no es más que una relación jurídica pública a través de la cual el Estado, representado por una entidad administrativa designada por ley, otorga por un tiempo determinado la gestión de un servicio público u obra pública de infraestructura de servicios públicos para su aprovechamiento económico, manteniendo el Estado la titularidad respecto de los servicios públicos y las obras públicas de infraestructura, asumiendo un rol de control y regulación y conservando la capacidad de intervención en caso sea de interés público la reversión de la concesión. La concesión es otorgada a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, para la ejecución y explotación de obras de infraestructura o de servicios públicos locales. Porque recuerden que, al fin y al cabo, si hablamos de servicios públicos locales, vale, es una actividad la que te tienen que prestar, pero a veces esa actividad necesita de infraestructura. Entonces, por eso es que hablamos que la concesión puede ser tanto de infraestructura como puede ser de la misma actividad, ¿no?
eh, la concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los rendimientos de la obra o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales generados. Las decisiones de concesión de nuevos proyectos, obras y servicios públicos existentes o por crear son adoptadas por acuerdo municipal en sesión de consejo y se definen por mayoría simple. Las municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y de apoyo para el financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la inversión conforme a ley. Naturalmente, van a tener que suscribir una concesión entre ambas partes, ¿no? El público y el privado, en el cual se caracteriza, ¿no? De que al fin y al cabo la responsabilidad, la titularidad, tanto de la actividad como si fuera una infraestructura lo que se va a construir, pues siempre va a ser del gobierno local, ¿no? Y el privado simplemente va a ser el que se encargue de la prestación de la actividad. Ahora, también la concesión, pues dependiendo de qué tipo de concesión es, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas que tenemos en el Perú, pues normalmente son el tema de carreteras, ¿no? Entonces se firma una concesión y al fin y al cabo, por ejemplo, una forma de pagarle al privado es lo que hemos visto con el tema de los peajes. Por eso es que hablamos que el reembolso puede darse de esa manera o puede ser un monto determinado que en este caso el gobierno local le puede pagar, transferir al privado. Luego, otra forma de gestión indirecta vienen a ser las asociaciones público-privadas. Y el decreto legislativo 1362, y sobre todo hay que tener en consideración que en los últimos años la normativa de APPs, las asociaciones público-privadas, han ido variando en el tiempo, ¿no? Esta modalidad de participación de la inversión privada mediante contratos de largo plazo en los que interviene el Estado por medio de alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados, a través de los cuales se distribuyen riesgos y recursos y se desarrollan proyectos de infraestructura pública y servicios públicos garantizando niveles de servicios óptimos para los usuarios. La titularidad de las inversiones puede mantenerse, revertirse o ser transferida al Estado, según la naturaleza y alcances del proyecto, y lo dispuesto en el respectivo contrato de asociación pública. Ahora, las asociaciones públicas privadas pueden tomar la modalidad de concesión, como era la que habíamos conversado antes. Puede ser de operación y mantenimiento y de gestión, así como cualquier otra modalidad contractual, y se clasifican por su origen o por su funcionamiento. Origen, si es el Estado quien busca la asociación público-privada, o si es, por ejemplo, el privado quien viene a tocarle la puerta al Estado y le dice, yo puedo ofrecerte esto, ¿qué te parece? He visto que te falta tal, tienes esta necesidad y yo te vengo a ofrecer tal. Y ven los términos convenientes y se suscribe el contrato. También tenemos la clasificación según su funcionamiento. Si es una iniciativa cofinanciada o autofinanciada. Cofinanciada, si es que el Estado interviene y da determinado porcentaje respecto al monto total de la obra o de la actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de más fácil es pensar en carreteras, ¿no? Si hablamos de una carretera, por ejemplo, que esté en la selva, naturalmente ahí va a ser más difícil el cobro de peaje porque por ahí no van a circular 100 autos al día, circularán 3, 4. Entonces, decirle que solamente va a recabar el dinero a través de un peaje es terriblemente una locura. Eso no va a suceder. Entonces, por ejemplo, ahí el Estado, como sabe de que hay una necesidad, de que los pobladores están tan aislados en esta parte de la selva, entonces le ofrece el peaje, pero también le ofrece un porcentaje de retribución porque sabe que no se va a poder, no va a poder cubrir, por ejemplo, ello. Y autofinanciada, cuando la propia APP puede cubrir justamente el costo total que se le tiene que dar al privado. Vale. Luego, también hay que tener en consideración que
existen las contrataciones y las adquisiciones por parte del gobierno local, según lo que se señala en el artículo 34. Y estas deben efectuarse en un acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario. Tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de calidad requerida en forma oportuna y a precios o costos adecuados. Y esto es a lo que yo me refería cuando les decía que a través de la gestión directa, por ejemplo, los gobiernos locales podían brindar los servicios públicos locales. De igual manera, por ejemplo, y ya no hablamos de servicios públicos locales, la oficina de planeamiento, por ejemplo, necesita comprar computadoras porque ya las han tenido por mucho tiempo y ya no funcionan. Entonces, no es que van a ir y simplemente van a coger la tarjeta de crédito del gobierno local y van a comprar una computadora. No, lo que tienen que hacer naturalmente es que tienen que emplear la ley de contrataciones del Estado para que puedan adquirir estas computadoras. Desarrollo económico local. Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local con criterio de justicia social. Ahora, como tercer tema, tenemos a los procedimientos administrativos. ¿Y cuál es la regla general? Que por vía administrativa la vía administrativa se agota con la decisión que adopta el alcalde. Y la excepción van a ser el tema de los asuntos tributarios, pues porque esto ya no tenemos al tribunal fiscal, luego tenemos al TC y esto. Para la reconsideración de acuerdos, se tiene que tener al 20% de miembros hábiles del Consejo y se tiene que tomar en consideración a lo que se señala en el reglamento de organización interna. Por eso es importante siempre revisarlo, porque ustedes ya saben que si bien de manera general todo se establece en la Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo, cuando ya queremos saber los detalles respecto a estas generalidades, es que se tiene que revisar este reglamento de organización interna. Y cuando se solicita esta reconsideración, dentro del tercer día hábil contado a partir de la fecha en que se adoptó el acuerdo. La vía judicial. Se señala que la interposición según la ley, y si la ley no señala nada, 30 días hábiles, computados desde el día siguiente de publicación o notificación. Si nosotros vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad, se hace ante el TC. ¿Y cuándo se plantea la acción de inconstitucionalidad? Contra ordenanzas municipales que contravengan la Constitución. Y el más claro ejemplo, que ya les he hablado muchísimas veces, es el tema de arbitrio, sobre todo. Luego, también se puede plantear una acción popular, y esto se va a hacer ante el PJ, ante el Poder Judicial. Y esto se hace contra decretos de alcaldía que aprueben normas reglamentarias y o de aplicación de las ordenanzas o que resuelvan cualquier asunto de carácter general en contravención de las normas legales vigentes. Y la acción contencioso administrativa se puede plantear contra acuerdos del Consejo Municipal y las resoluciones que resuelvan asuntos de carácter administrativo. Vale. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las estrategias para abordar los principales retos en la gestión municipal. Y para ello, siempre se tiene que hablar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Y esta ha sido establecida a través del Decreto Supremo número 103-2022 de la PCM, que es este de aquí.
Uy, este de aquí. Este es el decreto supremo que aprueba la política nacional. No, no, no. Y esta es la política que solamente le vamos a revisar brevemente porque luego he aterrizado las ideas principales en lo que vamos a hablar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden ver sobre todo el índice, ¿no? Como para saber a grandes rasgos de qué trata, ¿no? ¿Cuál es la base normativa? O sea, cualquier instrumento siempre nos tiene que eh, indicarnos en base a qué viene siendo configurado el diagnóstico, ¿no? Porque si estamos hablando de modernización, tenemos que saber cuál es el problema que se tiene, por qué se está dando esta modernización, en base a qué, cuáles son los conceptos claves que se tienen que tomar en consideración respecto a este gran problema, cuál es la situación actual del problema, ¿no? Sobre todo, causas y efectos, porque en base a esto es que se puede armar la política de modernización. La situación futura deseada, cuáles son los riesgos o oportunidades que se quieren conseguir, los análisis de los riesgos y cuáles son las alternativas de solución. Objetivos prioritarios y lineamientos, esto nos va a permitir marcar cuáles son los hitos y sobre todo los plazos que se van a seguir. Provisión de servicios, ¿no? ¿Cuáles son los servicios y cómo se van a proveer? Y cuál va a ser el seguimiento y la evaluación que se va a dar. Entonces ustedes luego ya pueden revisar esta política nacional ya de manera más detallada para que puedan enterarse qué contiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es este problema público que viene siendo identificado, ¿no? Que es el que los bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Ese es el gran problema que busca suplir esta política nacional de modernización de la gestión pública. Y esta modernización de la gestión pública viene a ser un proceso de transformación constante para mejorar lo que hacen las entidades públicas. Por eso hay un diagnóstico de cómo vienen ejecutándose, cuál es la situación que se encuentra hoy en día. Entonces hay un análisis respecto a las entidades públicas, si están cumpliendo o no con las funciones para las cuales han sido creados, si están satisfaciendo estas expectativas, ¿no? Y de esa manera generar valor público. Y para ello, este valor público es un concepto trascendental. Y este se crea cuando, en dos situaciones, las intervenciones públicas que adoptan las formas de bienes, servicios o regulaciones satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. O sea, las intervenciones públicas, o sea, la forma en que tú brindas un bien, un servicio o la propia normativa, si cada uno de estos tres elementos en realidad llegan a satisfacer las necesidades y las expectativas de las personas y sobre todo si esto influye a traerle algún beneficio a la sociedad. Si esto no se cumple, pues quiere decir que no se está generando este valor público. Y otra condición para que haya este valor público se da cuando se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para directa o indirectamente satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. Entonces, lo que aquí nos tiene que quedar claro es que el problema es que los bienes, servicios y regulaciones en realidad no están satisfaciendo las necesidades de la sociedad. Y aquí no estamos centrándonos en un tema, o sea, por ejemplo, solo salud, solo educación, seguridad, sino que aquí estamos hablando de los diferentes temas que deberían ser satisfechos a través de bienes, servicios y regulaciones normativas, pero que en realidad no están satisfaciendo y por tanto no hay un beneficio a la sociedad. Entonces, y sobre todo teniendo en consideración que estos tiene que haber una gestión interna eficiente, o sea que las instituciones tienen que trabajar bien con menos recursos. Sin embargo,
de acuerdo al caos que estamos viviendo a nivel nacional, porque acá no nos estamos refiriendo solo a gobiernos locales. Cuando hablamos de modernización de la gestión pública, estamos hablando de todas las instituciones de los tres niveles de gobierno. Estamos hablando de un todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este todo en realidad no está funcionando como debería funcionar. Con esa eficiencia no está llegando a todos los rincones del país, no todos los ciudadanos y las ciudadanas están satisfaciendo sus necesidades. Entonces, por tanto, lo que se busca es justamente que exista, que se genere este valor público. Entonces, justo este es el árbol de problemas propuesto. Esa es la idea base, ¿no? Bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. ¿Cuáles son los efectos? O mejor dicho, ¿cuáles son las causas? Las principales causas de que esto suceda es que hay un inadecuado diseño de políticas públicas. ¿Y cuáles vendrían a ser las causas indirectas dentro de esto? Que hay una definición del problema de políticas públicas no basado en evidencia, que las políticas públicas eh, no vienen siendo ni diseñadas ni hay una definición respecto a ellas. Hay una ausencia de criterios de priorización en el diseño de políticas públicas y que en realidad se están creando y se prioriza determinada política pública, pero ¿en base a qué? Si no se tienen esos criterios. Incorrecta identificación de objetivos, indicadores y lineamientos en el diseño de políticas públicas. Exacto. No es que uno se diseñe una política pública y se ponga cualquier cosa dentro del documento institucional, sino que esto, esto es una propuesta, esto es como un plan que se tiene que hacer. Entonces, si es que los indicadores, si es que las actividades que se tienen que realizar para que esto se concretice no son adecuadamente definidos, naturalmente no vas a llegar a alcanzar las expectativas de esa política pública. Formulación de normas e instrumentos que no se sustentan en un análisis de impacto regulatorio. Y esto es algo que se viene trabajando ahora como para entender cuáles son las implicancias del impacto regulatorio y que para que las normativas y los instrumentos sean correctamente diseñados. Bueno, otra causa que se tiene es inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de la política pública. Y se subdivide en una inadecuada gobernanza sectorial e intersectorial con enfoque territorial para intervenciones articuladas en el territorio, con un débil ejercicio de rectoría para la obtención de resultados de política, poca claridad sobre las competencias, funciones y roles que tienen las entidades en las intervenciones públicas. Otra causa directa, la limitada capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad. Otra causa, limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua orientada hacia resultados. Y la última causa es insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas. Estas son todas las causas del problema. ¿Y cuáles tendrían los efectos de este problema? Que las personas no accedan de forma oportuna a servicios básicos. O sea, cuando realmente los necesitan, cuando deberían tenerlos, ¿no? En el momento adecuado. Con eso se refiere a oportunidad. Y que las personas enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos. Y por eso es que cuando hablamos de barreras burocráticas, por eso es que al principio hablábamos de la regulación, ¿no? Si realmente por eso se necesita el análisis de impacto regulatorio, por eso se requiere que hayan criterios, lineamientos, indicadores, porque eso nos va a permitir tener un seguimiento justamente, por ejemplo, del tema de las políticas y de la regulación que se necesita para que esa política sea adecuada. Pero no es que regulación y regular no significa crear más normativa o crear más requisitos. Al contrario, o sea, la norma tiene que estar bien pensada, bien diseñada, de manera que no es que se cree más burocracia, sino que en realidad el flujograma
sea más directo, sea más visual y sobre todo que o sea, reducir la burocracia tampoco significa eximir de control. Ojo, porque muchas veces se cree que simplemente darle más libertad al privado, facilitarle las cosas a sus peticiones, eso no significa que las entidades públicas den libre albedrío y simplemente otorguen y digan sí a todos los petitorios ciudadanos. Al contrario, o sea, es dar de manera razonada cuando se le tenga que atribuir, no ponerle dificultades o obstáculos para que obtengan estas solicitudes. Sin embargo, bajo un principio de buena fe, en teoría, los ciudadanos o ciudadanas deberían cumplir con los requisitos establecidos a través de la normativa correspondiente, ¿no? Y para ello, si es que ellos se comprometen, pues naturalmente la entidad está obligada y puede fiscalizar en el momento que así lo requiera, ¿no? Sobre todo tiene que haber esa supervisión continua y constante, ¿no? Y eso es a veces donde se falla. Ahora, lo interesante de esta política de modernización es que hablamos de las causas, justamente de cada una de estas causas que les mencionaba, y aquí te da cuál es la alternativa de solución. Por ejemplo, causa directa, inadecuado diseño de políticas públicas. ¿Cuál vendría a ser la alternativa de solución? Contar con un mecanismo para la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Inadecuado, justo, otra, para lo mismo, ¿no? Otra alternativa para el inadecuado diseño de políticas públicas. Implementar progresivamente el análisis de impacto regulatorio en las entidades públicas. Ahora, para la inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de política pública. Potenciar y o asegurar la implementación de los mecanismos de articulación intergubernamental e intersectorial. Y así, para cada una de las causas, por ejemplo, para la otra, inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de política pública, promover la implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Para limitada capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad, se dan las siguientes posibles soluciones. Integrar los sistemas administrativos para la provisión de bienes y servicios. Asegurar la implementación de la Ley 30.0057, Ley del Servicio Civil en los 3 niveles de gobierno. Fortalecer la gestión del desempeño de los servidores civiles para fortalecer las habilidades relevantes que se requieren en el servicio civil. Incrementar el acceso a servicios a través de canales digitales. Y aquí ya estamos hablando de canales digitales, un poco de gobierno electrónico, ¿no? Pero también ahí hay que ser muy consecuentes cuando hablamos de gobierno electrónico, ¿no? No es simplemente poner todo en internet o ponerlo todo a través de un PDF, sino también de tener realmente sistemas interconectados y sobre todo sistemas que funcionen, por ejemplo, con el DNI electrónico. En la causa directa 4, limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua orientada hacia resultados, y proponen diseñar e implementar mecanismos de seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento y mejora continua de la calidad de los servicios. En la causa directa 5, insuficiencia apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas, se propone fortalecer la gobernanza para la implementación de la transparencia y acceso a la información, participación, rendición de cuentas e integridad pública. Y fortalecer la estrategia comunicacional de las entidades públicas a través de estándares que aseguren su pertinencia. Entonces, aquí de manera resumida tenemos que, ¿cuáles son las problemáticas que se identifican? Ejecución presupuestal. Y eso también ya lo hemos hablado, ¿no? Y se da no solamente en los gobiernos locales. A ver, el MEF de manera anual, primero, el Congreso anualmente, en el mes de diciembre, antes de que se cierre la última legislatura, aprueba el presupuesto de las entidades estatales, ¿no? Entonces, el MEF con ello, luego distribuye el presupuesto que le está asignado a cada entidad estatal, ¿no? Entonces,
en función a ese presupuesto, pues durante ese año, por ejemplo, en el 2025, en diciembre el Congreso lo aprobó, en enero el MEF destinó todo el dinero. A fin de año, en teoría, todas las entidades estatales pues deberían haber ejecutado ese presupuesto en su totalidad porque este presupuesto ha sido solicitado porque van a hacer tal y tal y tal cosa. Pero lo que sucede es que este presupuesto nunca llega a ser ejecutado y ¿qué pasa? No es que al final el gobierno local o cualquier otra entidad estatal se quedan con este dinero no ejecutado, no, sino que este dinero termina revirtiéndose y se devuelve al MEF y obviamente al año siguiente, pues el presupuesto se va a reducir, ¿no? Porque si no estás ejecutando, quiere decir que no lo necesitas. Entonces, en el caso de los gobiernos locales, lo que sucede es que sí se ha demostrado a través de diversos informes que en realidad los distritos o las municipalidades provinciales u otros centros poblados o fronterizos muchas veces no terminan de ejecutar su presupuesto. Y eso es muy preocupante porque si se les está asignando y pueden y tienen el dinero para no solamente cumplir con el plan de gobierno, todas las cosas que se comprometieron, sino que pueden hacer más. Por ejemplo, si es que están malogradas las pistas o las veredas del distrito y hay un presupuesto, ¿por qué no lo ejecutan? Porque al final lo terminan devolviendo, o sea, se pueden hacer cosas. Entonces, eso es una gran problemática que circunda a los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, y de manera contradictoria, también sucede que hay recursos económicos insuficientes. Cuando, por ejemplo, este año había un gran problema en el tema mejor dicho, el año pasado, en diciembre, noviembre, yo había estado hablando con algunas fiscalías en Lima y Callao y me decían que, por ejemplo, este año pensaban no solicitar cesigristas, abogados y abogadas, para las determinadas fiscalías. ¿Por qué? Porque no había presupuesto. Entonces, por ejemplo, este año cuando hubo la primera convocatoria de CECIGRA en febrero, en enero, no hubo, no se mandaron CECIGRistas a las fiscalías porque no contaban con presupuesto. Luego se agregaron un poco, pero por ejemplo, ahí se pueden dar cuenta que eh, las fiscalías no cuentan con un presupuesto. Entonces, ahí hablamos de recursos económicos insuficientes. No es que tienen problemas de ejecución presupuestal. O sea, es muy contradictorio que algunas entidades pues se queden cortas, mientras que otras simplemente tienen el presupuesto y simplemente prefieren no ejecutarlo, por desconocimiento, por dejadez o por simplemente no contar con personal capacitado que sea capaz de poder innovar y ejecutar dicho presupuesto, ¿no? Luego, otra gran problemática que se tiene es la falta de articulación interinstitucional, ¿no? Que como ya hemos hablado también, muchas de las entidades estatales, cada uno trabaja lo suyo, cuando muchas veces se necesita es que haya un trabajo coordinado o inclusive que cuenten con los mismos sistemas tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar el tema vamos a solicitar determinado documento. Entonces, por ejemplo, de que estén interconectados todos a través de RANIAC, aunque ahora, por ejemplo, ya es más sencillo. Pero tenemos el tema también en los propios gobiernos locales. Si tú vas a la oficina de licencias, no trabajan de manera interconectada con la oficina de tributación. Entonces tú tienes que hacer dos solicitudes. Por ejemplo, si yo doy de baja mi bodega que está en mi hogar, tengo que tramitar la baja de la licencia con la oficina de licencias, pero aparte yo tengo que ir a solicitar que actualicen el pago de los arbitrios a la oficina de tributos, pero lo cual resulta absurdo, porque en realidad si todo pertenece a una misma municipalidad distrital, ¿por qué tendría que hacer un doble trabajo? Se supone que entre ellas deberían estar interconectadas y poder hacer el trabajo y facilitarle la carga extra al propio vecino o vecina. Entonces ahí, por ejemplo, es un ejemplo
mucho más tangible de la falta de articulación interinstitucional que se puede dar, inclusive dentro de una misma entidad. Otro problema que se tiene, alta rotación de personal y equipo técnico, que ustedes saben que no tenemos por ejemplo, la ley Servil no se aplica a nivel nacional, ¿no? Y lo que tenemos son CAS o mayormente órdenes de servicio. Limitada capacidad de gestión de servicios públicos locales. Ya lo hemos hablado también, de que muchas veces entramos en estados de emergencia sanitaria porque no han sido recolectados los residuos, no voy a decir ni siquiera de manera adecuada, simplemente no han sido recolectados, etcétera. Y desigualdades sociales y territoriales, ¿no? Muchas veces quienes terminan sufriendo la dejadez pues, del gobierno vienen a ser justamente las comunidades nativas o campesinas que se encuentran alejadas, porque es de más difícil acceso y al ser una menor cantidad de personas que se encuentran simplemente resulta inviable el hecho de proveerles de los servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo el tema de salud más que nada. Entonces, estas son problemáticas en sí que se identifican a nivel nacional, mientras que si hablamos de retos, ya vamos a hablar acerca de un reto en sí, no de soluciones, ¿no? Sino que en realidad se vuelve un reto el tema de gestionar de manera eficiente y con calidad los servicios, de esta articulación intergubernamental de lo que estábamos hablando, la capacitación de funcionarios, que es básica para un mejor funcionamiento del Estado en sí, la transparencia y acceso a la información, tanto a través de solicitudes de información como a través de la propia página de cada entidad estatal, y hablar de digitalización y gobierno electrónico. Ahora, otro tema que también tenemos es el de corrupción en la gestión municipal. Y yo les voy a mostrar esta imagen. Y esto proviene de un informe de la Defensoría del Pueblo, denominado Corrupción en Cifras, Casos en Trámites a nivel nacional, al 30 de junio del 2024, y fue elaborado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Entonces, al 2024 teníamos 6.294 casos de corrupción. Y aquí ustedes pueden darse cuenta, en azul van a ver la cantidad de casos de corrupción en cada gobierno local, en cada departamento, perdón, y el porcentaje que esto significa, ¿no? Y aquí, obviamente, la cifra más alta es de 1.209, que corresponde al 19%, que es de Lima, ¿no? Por eso te dice, Lima concentra el 19%. Del el 19% de los casos de corrupción en trámite. ¿Y por quién le sigue? Le sigue Junín con 409 casos, que es el 6%, y luego sigue Cusco con 392 casos, que es el 6%. También se identifica que enero fue el mes que registró el mayor número, 1.183 de casos durante el primer semestre del 2024. Miren, y aquí son números altos en realidad, de los identificados, ¿no? Acá estamos hablando de los que han sido identificados, ¿no? Amazonas 188, Loreto 225, San Martín 165, Huánuco 209, Ucayali 237, Pasco 112, Junín 409, Madre de Dios 101, Cusco 392, Apurímac 114, Puno 198, Moquegua 212, Tacna 155, Arequipa 261, Ayacucho 235, Ica 165, Huancavelica 114, Callao 169, Ancash 391, 174 en La Libertad, 238 en Lambayeque, 204 en Cajamarca, 306 en Piura, 111 en Tumbes. Y si bien en esta primera imagen estamos viendo los casos de corrupción, entonces conviene desprender cuáles son los delitos de corrupción registrados con mayor incidencia, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que tenemos a 4, ¿no? Negociación incompatible, que son 1.402, que representan el 20%, peculado, que es 1.354, colusión, que es 1.176, y cohecho, que son 1.063, ¿no?
Y aquí es la data, ¿no? El delito de negociación incompatible y peculado se registran en más del 40% de los casos de corrupción en trámite. Y qué interesante la nota que hacen, ¿no? Un caso puede presentar más de un delito y un delito puede presentarse en más de un caso. Ya, esto ya no les leo porque esto es ya la definición de cada uno de los delitos que han sido identificados, ¿no? ¿Y cuáles son las entidades agraviadas en los casos de corrupción en trámite? Y miren cuál es la que tiene la mayor cantidad, las municipalidades. Las municipalidades a nivel provincial y distrital son las instancias más afectadas en los casos de corrupción, representando un 38% del total, 2.410 casos, seguidas por los gobiernos regionales, los GORE, que constituyen el 28%, 1.760 casos. Los departamentos de Lima, Cusco y Ancash destacan por presentar la cifra más alta de casos en agravio a municipalidades. Y después de ello, ya recién viene la Policía Nacional, otros, universidades, Poder Judicial, perdón, me olvidé los ministerios y el Ministerio Público. Y aquí, en este cuadrito, se encuentran cuáles son las entidades agraviadas con mayor frecuencia por departamento. Por eso es que hablamos de estos tres, ¿no? Que ya mencioné. Ancash, Cusco y Lima son las que presentan la mayor cantidad. Y de ahí ya tenemos a los demás. Entre enero y diciembre del 2025, un total de 76 alcaldes provinciales y distritales del país fueron condenados en primera instancia por el Poder Judicial por delitos contra la administración pública. Esto es lo que nos indica la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el ranking de cuál ocupa el tope, ¿no? Arequipa es la que cuenta con más alcaldes condenados en los distritos de Andaray, Uchumayo, Punta de Bombón, Chilcaymarca, Coporaque y Arabamba. Y miren, curiosamente, Yarabamba recibe 73 millones en canon minero. Y es interesante porque miren, Arequipa recibe en total recursos de canon minero 1.146 millones, el 13.7%. Y por eso, y tiene mucha relación con esto, ¿no? Y es justamente el que tiene la mayor cantidad de alcaldes condenados en estos distritos. Otros distritos, departamentos que tienen un alto canon minero. Ancash, 1.570. Y aquí, ¿cómo está Ancash? 235,60%. Hay una cierta correspondencia, al menos con Ancash y Arequipa, ¿no? Luego tenemos a Tacna con 836 millones y luego tenemos a Moquegua con 820 millones. En el tema de corrupción, ¿qué nos señala la LOM? ¿Qué nos dice respecto a si se puede hacer algo, no se puede hacer nada, hasta dónde abarca las posibilidades del gobierno local, ¿no? Entonces, acá lo que nos señala la LOM es que los gobiernos locales están sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de los recursos públicos. Estas normas constituyen un elemento fundamental para la generación de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como para alcanzar un manejo eficiente de los recursos públicos. Para tal efecto, se aprobarán normas complementarias que establezcan mecanismos efectivos para la rendición de cuentas. Los gobiernos locales deberán contar con portales de transparencia en Internet, siempre y cuando existan posibilidades técnicas en su lugar. En los lugares en que no se cuente con presupuesto para implementar los portales de transparencia, se cumplirá con publicar periódicamente la información respectiva a través de otro medio de comunicación social. También el 149 nos señala que los alcaldes y regidores, así como los funcionarios y servidores de los gobiernos locales, están prohibidos de ejercer actividades inherentes a su cargo con el objeto de obtener ventajas de cualquier orden. Asimismo, están obligados a actuar imparcialmente y a no dar trato preferencial de naturaleza alguna
a ninguna persona natural o jurídica. Los alcaldes y regidores presentarán bajo responsabilidad su declaración jurada de bienes y rentas conforme a ley. Ustedes aquí se dan cuenta que en realidad la LOC te dice lo que debería ser, ¿no? O sea, te habla que justamente para evitar el tema de malos manejos respecto al dinero, pues deberían haber, o sea, deben haber normas de transparencia, debe estar colgada la información o publicada de manera que la ciudadanía o quien así quiera pueda hacer una fiscalización, ¿no? Así lo establece la norma. Y también te dice de manera directa, ¿no? De que en realidad están prohibidos de ejercer actividades los funcionarios y servidores, o sea, de actuar imparcialmente, o sea, de dar preferencia a algún contratista, a recibir algún tipo de dádiva, regalo en especie, en efectivo, lo que sea. O sea, lo señala de manera expresa y justamente trata de resguardar ello a través de la declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Que en teoría, si tú inicias tu periodo edil con tanto en tu declaración jurada, pues obviamente al finalizar, pues esto, lo que dice en tu declaración jurada, pues no puede exponencialmente irse al 500%, ¿no? Y esto justo lo veíamos en estas últimas comparaciones en los últimos meses que se han dado con respecto a los congresistas, ¿no? Que muchos de ellos ingresaban y que ahora al finalizar tenían un 300% o 500% más de su patrimonio. Entonces, es que eso es imposible con el sueldo que tú recibes o remuneración que tú recibes con como funcionario o funcionaria, ¿no? Que entonces eh, normativamente estamos bien, o sea, se está dando todo el resguardo. Otra cosa es de que no se esté dando en la realidad y no se esté cumpliendo como tal, porque hay alguna alteración respecto a los números, porque hay testaferros, etcétera. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunas medidas que se den para poder evitar todo este tema de corrupción? ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias a seguir? A ver, podría ser el tema del control institucional, ¿no? Y por eso es que el artículo 199 de la Constitución establece que los gobiernos regionales y los locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización, por sus propias OSIs, y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, quien organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad. De acuerdo al 121 de la LOM, los vecinos o las vecinas de determinado distrito o provincia pueden ejercer su derecho de control a través de una demanda de rendición de cuentas. Asimismo, el artículo 30 de la LOM que señala que el órgano de auditoría interna de los gobiernos locales está bajo la jefatura de un funcionario que depende funcional y administrativamente de la Contraloría y es designado previo concurso público de méritos. Su ámbito de control abarca a todos los órganos del gobierno local y a todos los actos y operaciones. El jefe del órgano de auditoría interna emite informes anuales al Consejo Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y del estado del control del uso de los recursos municipales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si hay esos informes anuales y hay algún problema con el tema presupuestal, se está viendo malos manejos, entonces el Consejo Municipal lo sabe. Las observaciones, conclusiones y recomendaciones de cada acción de control se publican en el portal electrónico del gobierno local. En el cumplimiento de dichas funciones, el jefe del órgano de auditoría interna deberá garantizar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones que rigen el control gubernamental, establecido por la Contraloría General como órgano rector del Sistema Nacional de Control. La Contraloría podrá disponer que el órgano de control provincial o distrital apoye y o ejecute acciones de control en otras municipalidades provinciales o distritales de acuerdo con las normas que para tal efecto establezca. La auditoría de los estados financieros y presupuestarios de la entidad será efectuada anualmente de acuerdo a lo establecido por la Contraloría. Ahora, otro aspecto también que tiene que mejorar, y ya lo habíamos hablado a propósito del plan de modernización, de la política de modernización, perdón,
es el tema de la tecnología, ¿no? Y esto también tiene que ver con este ejemplo que yo les decía, que no puede ser posible que no haya interconexión en las propias oficinas municipales. O sea, si un ciudadano o ciudadana está yendo a hacer una petición porque le corresponde a la municipalidad supervisar, otorgar una autorización, licencia, entre otros, no puede ser posible que en realidad el que termine siendo perjudicado sea el propio ciudadano o ciudadana, ¿no? Porque simplemente no tienen un adecuado sistema informático que permita cruzar la información entre las diferentes oficinas. Y esto es un problema que adolecen desde las municipalidades, en el caso de Lima, por ejemplo, ¿no? Desde las municipalidades de, por ejemplo, de las playas de San Bartolo hasta la misma San Isidro, Miraflores, que en teoría pues cuentan con mayores ingresos y podrían hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, sí se requiere de implementación de tecnología para poder mejorar los procesos, sobre todo, ¿no? Otro tema también interesante en el tema de los gobiernos locales sería la entrada de los funcionarios por concurso público, ¿no? Porque lo que normalmente sucede es que cada gestión edil cuando entra una nueva gestión, pues el nuevo alcalde o alcaldesa trae a toda su gente a trabajar al gobierno local. Entonces, muchas de las personas no están capacitadas porque simplemente han trabajado con ellos o ellas durante la campaña. Entonces simplemente es una retribución a este apoyo que se le ha dado, o económico, o simplemente de apoyo físico de estar en toda la campaña. Entonces entran personas que no están preparadas, en primer lugar. Segundo, eso también facilita la alta rotación de personal, ¿no? Entonces se va un gerente, pues salen todas las personas que trabajaban con el gerente, si es que al final decide cambiarlo así el alcalde o la alcaldesa. Entonces no hay una continuidad en las personas que están trabajando ahí, entonces tampoco a veces también trabajan justo por órdenes de servicio, entonces pueden estar 1 o 2 meses y simplemente si es que no se les da el pago, simplemente el funcionario o funcionaria termina yéndose, porque obviamente todos trabajamos por una remuneración. Entonces, una alternativa podría ser justamente por un concurso público para que estas plazas pudieran estar aseguradas y efectivamente pues haya un trabajo más eficiente. Y el tema de la impunidad, ¿no? El tema de la impunidad es un riesgo y es una problemática que tiene que ser abordada de todas maneras, ¿no? Porque justamente al 2025, ¿qué se tiene? Más de 15.000 denuncias activas y solo hay 1.994 condenas efectivas en 2025. Tiene que haber un control electoral también, ¿no? O sea, tiene que haber una efectiva fiscalización sobre el financiamiento de las campañas electorales. Y justamente eso era algo que se debatía hoy en día, ¿no? De que no me acuerdo qué partido no había presentado cómo se había dado el financiamiento de su campaña. Porque justamente ahí es donde entra a tallar el tema de, bueno, yo te financio y luego me das determinado contrato para yo brindar al gobierno local, etcétera. Y también tiene que darse un efectivo control con el tema de la inhabilitación. Pero es que la inhabilitación debe ser sobre todo para personas con sentencias firmes o mandatos de detención. Porque ese tipo de personas terminan postulando a cargos públicos. Esto lo hemos visto a o sea, ahorita no congresistas, ¿no? Que han postulado para diputados personas con sentencias firmes o mandatos de detención porque no hay algún impedimento para que lo puedan hacer. Entonces, estas personas deberían estar inhabilitadas, pero para ello se necesita una norma emitida justo por el Congreso o ahora ahora por las cámaras que se van a dar, ¿no? Para que efectivamente esto no se vuelva a dar, porque si tú sabes que es una persona, a ver, acá también hablamos del tema de ética, ¿no? Si es una persona que es un deudor alimentario, ¿cómo esa persona puede ser gobernador regional o puede ser alcalde municipal o distrital? O si es una persona que tiene una sentencia firme por violencia.
es que en la vida esa persona puede ser cabal para poder ocupar un cargo público. Entonces, pero esto no se va a poder dar hasta que haya una norma que en realidad simplemente frene que este tipo de personas puedan postular a los cargos. Y bueno, eso era lo que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. Ahora le doy paso a Reader. Uy. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Mi internet estaba fallando. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, sí te escucho bien. Perfecto, doctora, muchísimas gracias y a cada uno de nuestros participantes también que están aún en sala de clase. Estimados colegas, si tienen alguna pregunta que realizar en estos momentos, háganlo, aprovechen que está la doctora en sala de clase, levantan su manito, cámara prendida y les doy el pase para su pregunta relacionada al tema. Pero si no, bueno, primero agradecer a la doctora por darnos 4 sesiones muy buenas, como siempre, doctora, y muchísimas gracias por confiar en esta humilde institución como es Uriápolis, que sabíamos que cuando hablamos gestión pública y derecho municipal, iban a atacarnos así directamente, porque somos una institución seria. Doctora, ¿por qué inscribirse en un diplomado así de netamente estructurado, con muy buenos ponentes y además que dicta, bueno, en sí Uriápolis dicta todos los días, pero ese diplomado 2 clases por semana? Y además, ¿cómo se ha sentido después de tiempo regresar en Uriápolis? Gracias. Vale, estaba leyendo el chat justo para ver si había alguna pregunta. A ver, primero, yo creo que este diplomado es sumamente importante porque se pueden dar cuenta de que el derecho municipal es bastante amplio y se requiere tener en realidad el conocimiento necesario eh, de todos estos temas teóricos para poder ejecutarlos en la realidad. Porque muchas veces nosotros como ciudadanos o ciudadanos reclamamos, ah, sí, hay inseguridad, pero ¿a quién le toca? O sea, ¿quién es el indicado para realmente encargarse y quién es el responsable, quién tiene la titularidad sobre ello, sobre los servicios públicos locales? O sea, muchas personas, por ejemplo, desconocen estos temas, ¿no? Y muchas veces hay que leer, o sea, nos tenemos que informar, tenemos que revisar la normativa. Puede ser tedioso o no. Yo, de alguna manera, ahora lo que he tratado es de hacerlo un poco más práctico y teórico, como para que podamos revisar documentos que de repente nunca lo hemos hecho o los hemos visto de manera muy somera, ¿no? Entonces, yo creo que este diplomado sirve mucho para tanto funcionarios, funcionarias, como personas que también litigan o que quieren ahondar un poco más con los temas de derecho municipal y también lo previo que se ha hablado, ¿no? Algunos colegas respecto a temas de gestión pública en sí, que también son aplicables a los gobiernos locales.